preparamos para recibir la palabra del Señor. Hoy estamos continuando con una hermosa serie que hemos comenzado, gracias, la semana pasada. No sé cuántos han estado el domingo pasado, pero si no has estado, yo te animo a que puedas ir a nuestro canal de YouTube, porque el mensaje estuvo tremendo, muy bueno. El Señor habló a mi vida y estamos siendo inspirados, diga conmigo, inspirados a confiar en el Señor. Esta es la serie que hemos titulado En Dios confiamos y estamos quizá viviendo tiempos difíciles, personales, como familia, y yo quiero que hoy te vayas animado a confiar en el Señor. ¿Qué te parece si oramos para que la palabra del Señor hable a nuestro corazón? Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo en familia. Gracias, Señor, porque tú sigues añadiendo a tu iglesia los que tienen que ser salvos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo crecer nuestra fe en comunidad, Señor. Y yo te pido que en esta mañana el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor. Queremos abrir nuestro corazón, queremos invitarte, Señor, a que hables a nuestra mente, pero también a nuestro espíritu, Señor. Que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y que podamos ser inspirados, animados y desafiados, Señor, a poner tu palabra por obra. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos han traído su Biblia? Esta es una pregunta que no esperaban. A ver, ¿alguien que trajo su Biblia? Ay, me encanta ver esas Biblias. Está bien, porque estamos muy digitales últimamente. ¿Qué les parece si empezamos a traer nuestras Biblias a los domingos? Estaría bueno. Y también algo para anotar, porque saben que somos muy olvidadizos y a veces necesitamos anotar. Y ahí tenemos una buena estudiante, miren, para tomar nota, qué bueno. Vamos a continuar entonces con esta serie que, como les decía, nos habla de que tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Cuántos todavía tienen que aprender a confiar en el Señor? Yo quiero hacerles una confesión. Aunque conozco al Señor hace como... Perdí la cuenta, ya ni me acuerdo cuánto, pero bueno, a los 11 años conocí a Jesús, así que usted haga la matemática y no le quiero decir cuántos años tengo, así que bueno, se imagina. Muchos años que conozco a Jesús, pero sigo aprendiendo a confiar en el Señor, porque hay situaciones en las que todavía a veces lucho en confiar en el Señor. Y quiero serle sincera, porque a veces pensamos que bueno, los pastores o los líderes tienen toda su confianza puesta en el Señor, pero yo lucho muchas veces con los pensamientos, muchas veces lucho con inseguridades y necesitamos seguir aprendiendo a confiar en el Señor. Como mamás a veces tenemos temores. ¿Cuántas mamás dicen amén? Yo soy mamá de adolescentes y una niña de 11 años y es como que siempre está ese pensamiento, ¿y si algo les pasa? ¿Y si les doy ciertas libertades? Y sí, ese y sí continúa en nuestra mente, en nuestro corazón y seguimos aprendiendo a poner nuestra confianza en el Señor. Así que hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De poder aprender, porque Jesús nos enseña a que tenemos que confiar plenamente en Él. Hay un versículo que quiero introducir que es Jeremías capítulo 17. El mensaje va a estar basado en Lucas 5, pero quiero leer Jeremías con ustedes, capítulo 17, versículos 7 y 8. Y la palabra del Señor dice así: bendito el hombre, y yo agregaría y la mujer, ¿cuántas chicas dicen amén? Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Versículo 8 dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente del Señor, del Espíritu. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca, nunca deja de dar fruto. Bendito el hombre y la mujer que confía en el Señor y que pone su confianza en Él. ¿Y saben qué? Hay un montón de versículos en la Biblia que nos animan a confiar en el Señor. Hay muchas palabras que podríamos hoy darles, pero yo se las dejo a que ustedes puedan buscar en el Señor y quizá desarrollarlo en sus grupos. Pero hay muchas palabras. El Señor nos dice que tenemos que orar y no preocuparnos. Tenemos que, en el versículo 6 de Mateo 34, dice, no se preocupen por nada, no se preocupen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, no se preocupen. Y nosotros nos preocupamos constantemente, eso es algo con lo que tenemos que luchar constantemente. Por eso creo que esta palabra es muy relevante en este tiempo. Estamos viviendo tiempos inciertos, mucha gente en la comunidad se siente insegura, mucha gente en la comunidad está preguntándose qué va a pasar. ¿Y saben qué?
Nuestra confianza no está puesta en un gobierno, no está puesta en un trabajo, no está puesta en una economía, está puesta en el Señor. Entonces vamos a ir a través de un pasaje de la Biblia que está en Lucas capítulo 5, así que si tienes tu Biblia vamos a ir. Los que no tienen Biblia tenemos aquí el PowerPoint. Pero quiero compartir con ustedes algo que Jesús enseñó prácticamente a personas que todavía no estaban confiando en el Señor y que necesitaban aprender a poner su confianza en Jesús. Y ahí estamos nosotros también, en ese proceso. Hay áreas en las que ya hemos confiado en el Señor. Áreas donde hemos aprendido a confiar en el Señor porque hemos pasado por pruebas y Jesús ha estado ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otras áreas que todavía el Señor tiene que trabajar y eso es lo bueno, que estamos en distintos procesos, pero necesitamos seguir aprendiendo. Y quiero que leamos en el capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Me imagino que era como la iglesia en Perú que contaba Carol, que vinieron al altar todos juntos, estaban apretados ahí. Y Jesús estaba enseñando y las multitudes dice que lo apretujaban para escuchar el mensaje de Dios. Entonces Jesús dice que vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Ustedes saben que en el tiempo de Jesús no había equipos de sonido, no había todo lo que nosotros hoy tenemos, ni las luces, ni nada. Jesús estaba al aire libre predicando y me imagino que no había megáfono ni nada que amplificara la voz, así que los sonidistas estarían sin trabajo ahí en el tiempo de Jesús. Pero Jesús se ideó un sistema para poder tener una acústica donde podías llegar a las multitudes sin tener que gritar quizá. Yo no sé mucho de física y de sonido, pero algunos quizás saben, pero él se puso en un lugar donde su voz podía llegar a las multitudes. Entonces se alejó un poquito de la orilla en esas barcas que estaban ahí en la orilla y donde estos pescadores estaban lavando sus redes. Ahora quiero ponerlos en el contexto, quizá hay personas que no conocen bien este relato, esta historia del Evangelio, pero estos pescadores no es que estaban limpiando sus redes porque ya habían pescado. Quiero que entiendan que estaban limpiando sus redes en un acto de frustración. Habían estado tratando de pescar toda la noche, habían estado tratando de hacer su tarea porque era su profesión, vamos a decir, y no habían pescado nada. Así que yo me imagino que no estaban como en un buen humor. No sé a cuántos les pasa, pero cuando nos va mal en el día del trabajo, a veces volvemos a casa de mal humor. Pero eso les pasa al vecino, no a nosotros, ¿no es cierto? Pero estaban en un estado de frustración, en un estado de enojo. Me imagino ahí, como cuando nosotras las chicas lavamos los platos porque nadie nos quiere ayudar y estamos ahí como mostrando que estamos lavando los platos, ¿no? Y enojadas. Y me imagino que estaban en esa frustración, en ese enojo porque no habían logrado lo que querían. Y Jesús les dice, bueno, ya que están ahí, ya que tenemos esas barcas, déjenme usarlas para que yo pueda predicar más eficazmente, para que pueda llegar el mensaje. Y esos pescadores escuchando el mensaje de Jesús. Y dice el versículo 4 que cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, que era uno de los dueños de esa barca, lleva la barca hacia aguas más profundas. Y esta palabra es poderosa, esta palabra tiene un significado espiritual muy poderoso que yo quiero hoy compartirlo con ustedes. Porque esos pescadores frustrados que habían tratado de hacer las cosas en sus fuerzas, en su profesión, en lo que sabían hacer, hay un maestro que les dice, vamos a aguas más profundas, de vuelta a hacer lo que recién hicieron. Es como si yo, a ver, ¿cuántos trabajadores de construcción hay aquí? ¿Alguien de construcción? ¿Nadie de construcción? Ahí está, gracias. Uno. Es como si yo le dijera a Amílcar tuvo un mal día, le salieron las cosas mal, está frustrado, y es como que yo, que no sé poner un clavo, porque soy así de inútil, le tengo que pedir a mi esposo que ponga los clavos porque me salen torcidos los cuadros, que yo que no sé nada de construcción le diga a Amílcar, venga Amílcar, le voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Jesús era un carpintero, Jesús no sabía nada de pesca. Es como que yo les diera un consejo de jardinería, y ustedes saben cómo yo soy en la jardinería, los que me conocen saben, que se me mueran todas las plantas de plástico, ¿ok?
Jesús estaba en esa posición y me imagino Simón, que todavía no era discípulo de Jesús, simplemente conocía al maestro, había escuchado del maestro, pero que un carpintero, o en este caso un predicador, le está diciendo, vamos de vuelta, vamos a intentarlo de vuelta. Y ¿saben qué? Aquí viene el proceso de enseñanza que Jesús les da a estos pescadores de cómo aprender a poner nuestra confianza en el Señor. Y lo primero que les dice es ir a lo más profundo. Vayamos a lo más profundo. Y acá hay una verdad espiritual, hermanos, que necesitamos aprender. Para poder confiar en el Señor, no podemos seguir en la orilla. No podemos seguir en el lugar de frustración. No podemos seguir en el lugar de la multitud. Tenemos que ir a más profundo con el Señor. Porque en el lugar más profundo con el Señor es donde vamos a escuchar la voz de Dios. Muchas veces estamos esperando respuesta en la orilla. Muchas veces estamos buscando respuesta fácil. Muchas veces es más fácil ir a un profeta que estar en lo profundo con el Señor. Muchas veces es más fácil ir y pedir un consejo, lo cual yo no estoy en contra de que pidamos consejos. ¿Cuántos saben eso? Es bueno pedir el consejo. Pero a veces es más fácil ir a mi líder, a mi pastor y preguntarle, ¿qué hago en esta situación? Pero no hemos estado dispuestos a ir más profundo con el Señor, a estar en el lugar donde el Señor sí quiere hablarnos y sí puede hablarnos. Así que lo que Jesús les está diciendo a estos discípulos es, que todavía no son discípulos, futuros discípulos, les está diciendo, confíen en mí, vamos a lo más profundo. Empecemos a caminar a lo más profundo. Para poder empezar a desarrollar esa confianza con el Señor, es necesario ir a lo más profundo con el Señor. ¿Y cómo vamos a lo más profundo con el Señor? El Señor muchas veces va a permitir, y esto quiero que entiendas bien, el Señor va a permitir circunstancias en nuestra vida donde esas cosas que nos daban seguridad, esas cosas que nos daban quizá la provisión, en el caso de esto eran las redes, era la pesca, esas cosas que nos daban esa fortaleza en ciertos momentos, el Señor a lo mejor las va a quitar para que nosotros empecemos a confiar en el Señor en esas áreas. Hay personas en nuestra vida que el Señor va a quitar porque hemos puesto nuestra confianza en ellos. Hay economías que van a ser sacudidas en nuestra vida muchas veces porque estamos más agarrados de lo que tenemos. ¿Cuántos saben que cuando miramos nuestra cuenta bancaria está llena, estamos felices? ¿Cuántos dicen, ay, gloria a Dios? Pero ¿qué pasa cuando esa cuenta está vacía? ¿Qué pasa cuando hay una crisis que el Señor permite? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Y el Señor nos dice, yo no quiero que sigas confiando en esas redes. Yo no quiero que sigas arraigado a esas cosas que en un momento te dieron seguridad. Vamos a lo más profundo. Y ir a lo más profundo a veces parece que no tiene sentido. Yo me imagino a estos pescadores escuchando a que Jesús les dice, vamos a pescar de vuelta, diciéndole, espera Jesús, nosotros somos los pescadores. Nosotros sabemos que estuvimos toda la noche y no ha habido resultado. Nosotros sabemos que lo hemos intentado y tú nos estás diciendo que hagamos lo mismo para tener otro resultado. ¿Y saben qué? Vamos a seguir leyendo. Al versículo 4 dice así, lleva la barca hacia aguas más profundas, le dijo Jesús, y echen allí las redes para pescar. Y entonces Simón le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. ¿Saben que a veces Dios nos va a decir cosas, nos va a pedir cosas que para nosotros no tiene sentido? Porque ¿saben que Dios no es un Dios de lógica y de ciencia? Dios es un Dios de fe. Y hay cosas que nos va a pedir en nuestra vida, decisiones o pequeños actos de obediencia, donde vamos a tener que escuchar la voz del Señor y responder a eso. Hay momentos donde las barcas y las redes no van a seguir funcionando como funcionaban antes y vamos a tener que ir a lo más profundo para escuchar la voz del Señor, cada uno de nosotros. No lo que me dice alguien, no lo que me dice la realidad, no lo que me dice mi cuenta bancaria, sino lo que dice Dios. Y si Dios te dice, hazlo, echa las redes, más vale que seamos obedientes. A veces las cosas que Dios nos va a pedir no tienen mucho sentido, pero lo importante es que nosotros podamos responder a eso. Hace muchos años, me acuerdo, cuando yo era bien jovencita, había empezado a trabajar como maestra, estaba en mi mejor momento de maestra, y me acuerdo que viene la crisis en Argentina, como una crisis que hubo aquí hace muchos años,
donde la gente empezó a perder sus trabajos, donde la economía estaba en crisis. Y yo trabajaba en un colegio privado, yo lo he contado varias veces, y los padres no podían pagar sus cuotas en la escuela, así que eso empezó a afectar los salarios de los maestros. A tal punto que por 3 meses nosotros no cobramos nuestro salario. Empezaron a renunciar muchos maestros porque dependían de eso, pero me acuerdo que el Señor me dijo, mantenete. Yo todavía vivía con mis padres, así que por lo menos tenía un techo donde vivir, tenía cierta ayuda y yo dije, voy a mantenerme. Y en ese momento de crisis, cuando por 3 meses no cobrábamos nuestro salario, el Señor me dice que yo le entregue a Él todos mis ahorros. Que bueno, no eran tantos, porque ustedes imaginan Argentina, pero para mí era un montón. O sea, en ese tiempo eran, creo que como $2.000, que en Argentina eso es bastante dinero. Y el Señor me dijo, tienes que darlo eso. Estábamos en un servicio y el pastor nos desafió a la iglesia a poder dar generosamente y extravagantemente porque estábamos construyendo el templo, íbamos a empezar a construir el templo. Yo dije, bueno, Señor, tú tienes que hablarme muy fuerte para que yo pueda dar esto. Es más, yo reprendí al diablo. Dije, no, esto es del diablo. Esto no es de Dios. ¿Cuántos hemos estado ahí? Te reprendo, diablo, esto no es de Dios. Y el Señor siguió insistiendo, a tal punto que yo me fui a mi casa y no di la ofrenda porque no tenía el dinero, pero se lo entregué al Señor y dije, Señor, eres tú. Esto no tiene sentido. Señor, lo que me estás pidiendo, porque estoy en crisis económica, el país está en crisis y tú me pides que yo dé todos mis ahorros. Y el Señor me dijo, sí, porque yo soy un Dios de milagros y de fe, no un Dios lógico. Y eso es lo que hice. Al otro domingo fui al pastor personalmente y le entregué un sobre y él creo que con pena lo agarró porque sabía por lo que estaba pasando. Yo tenía 19 años y esa era una ofrenda gigante. Para mí representaba muchísimo, representaba todo lo que tenía en mi cuenta bancaria. Y yo se lo di. Puedo decirles que aunque eso no tenía lógica, ese acto de obediencia desató bendición. El día lunes yo voy a la escuela y estamos teniendo una reunión con el staff, nos llaman. Yo dije, bueno, ya se cierra la escuela. Y nos llaman y nos dicen, queremos decirles algo. Desde Suiza nos transfirieron dinero de una ofrenda de una iglesia que va a cubrir todos los salarios de ustedes, los que les debemos y el que viene ahora, y van a recibir todo el dinero junto. Y yo supe que ese pequeño acto de obediencia desató bendición del Señor. ¿Saben que Dios nos va a llevar a lo más profundo para hablarnos, para que nosotros seamos obedientes? El problema es que a veces nosotros tomamos decisiones sin escuchar la voz del Señor. Y eso es locura. A veces tomamos decisiones que son locura y que después tenemos que vivir con las consecuencias simplemente porque respondimos a una emoción en lugar de responder a una palabra de Dios. Y la palabra del Señor no se escucha en la orilla, se escucha en lo más profundo. Por eso es necesario ir en lo más profundo al Señor, buscar al Señor personalmente para que el Señor te dé a ti esa palabra. Hay una palabra que Dios te quiere dar. Una cosa es la palabra escrita, que es la palabra rema, ¿no? Perdón, la palabra logos, que es la palabra escrita que leemos, que estudiamos. Pero hay una palabra rema, que es una palabra específica para tu vida, específica para tu situación, que esa no la vas a escuchar en el sermón del domingo, que esa la vas a escuchar a solas con el Señor, que esa la vas a escuchar en lo profundo con el Señor, cuando tú te encierras con el Señor y hincas rodillas y le dices, Señor, yo necesito una palabra para esta situación. Yo necesito una palabra para mi matrimonio. Yo necesito una palabra para mi economía. Yo no sé qué hacer, Señor. En ese momento donde tú estás en lo profundo con el Señor, viene la palabra del Señor. Y ahí en lo profundo es donde Jesús le dice a Simón lo que tiene que hacer. Y el versículo 5, después de que Pedro me imagino que estaba ahí dudando y diciendo, pero esto es locura, me estás pidiendo algo que ya hice y quieres que lo haga otra vez. Yo ya te dije, no hay peces, no hemos pescado nada. Pero dice, pero como tú me lo mandas. Y hay otra versión que dice, pero en tu palabra echaré las redes. Y así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. ¿Sabes qué? Para poder poner nuestra confianza en el Señor, primero tenemos que ir a lo más profundo, pero también tenemos que saber que no tenemos que saber todas las cosas antes de obedecer.
A veces estamos esperando tener toda la respuesta del Señor. A veces estamos esperando tener el picture completo. A veces estamos esperando que Dios nos dé todos los detalles. Pero Dios te está pidiendo pequeños actos de obediencia, porque a medida que damos esos pequeños actos de obediencia, Dios te va dando mayor revelación. Dios te va hablando más, Dios te va dando los detalles. Pero si no somos capaces de obedecer en lo poco, en lo pequeño, Dios no te va a revelar el resto del plan. Porque en ese proceso el Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Dios no te va a dar millones si tú no eres fiel en lo poco. Dios no te va a dar abundancia si tú no estás siendo buen mayordomo de lo poquito hoy. ¿Me explico? El Señor nos quiere llevar a un crecimiento de confianza y para obedecer en esos pequeños actos se requiere fe. Y la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Si nosotros no vamos a lo más profundo para oír la voz de Dios, y no estoy hablando del mensaje de YouTube, no estoy hablando lo que te dijo el profeta. Yo no tengo ningún problema con los profetas. Yo he tenido palabra profética sobre mi vida, pero la palabra profética es para confirmar lo que ya Dios te habló en lo secreto. Si tú no estás dispuesto a pasar tiempo en lo secreto con el Señor, no busques al profeta, porque te va a confundir, porque te va a dar palabra humana. Necesitamos pasar tiempo en lo secreto, en lo profundo, para que después quizá busquemos confirmaciones. ¿Sabes qué? Cuando yo me estaba por casar con Walter y estábamos ahí de novios, ahí tengo la atención de todos acá, está muy bien. Valentine's Day. Estábamos ahí, él estaba aquí en los Estados Unidos, yo en Argentina, y estábamos ahí conociéndonos. Teníamos una relación a distancia. Y ¿saben qué? Cuando uno tiene que tomar una decisión para casarse, no es una decisión que uno la va a tomar a la liviana. Así que yo me puse a orar y él también se puso a orar, aunque él estaba más seguro que yo. Pero yo me puse a orar y digo, Señor, dame una palabra, que baje el ángel y me revele. Pero Dios no mandó el ángel para revelarme. Dios me dio una palabra, rema. Y yo empecé a orar basado en esa palabra y esa palabra hoy nos ha sostenido nuestro matrimonio. Pero ¿saben qué? Yo era esas personas tan inseguras, tan basados en la lógica. Tantas cosas, tantas preguntas venían, tantas dudas que dije, Señor, confírmame. Y le pedí señales al Señor. ¿Y saben qué? El Señor es tan bueno. El Señor es tan lindo que me respondió todas las señales que necesitaba. Faltaba el ángel, literalmente. Creo que me hubiera asustado y me moría. Pero ¿sabes qué? Dios primero te tiene que hablar. Primero tienes que recibir esa palabra del Señor antes de tomar una decisión. Chicos que están por noviando, que están por casarse, pídanle al Señor el consejo. Pídanle al Señor una palabra. Son decisiones tan importantes y a veces nosotros no incluimos al Señor en nuestras decisiones. Después queremos que bendiga nuestras decisiones, pero a veces es too late. Cuando el Señor tendríamos que primero haberle preguntado. Y a veces nos metemos en situaciones donde Dios no nos dijo que nos metamos o que hagamos simplemente porque nos pareció que era de Dios. Pero no teníamos una palabra, pero no escuchamos la voz del Señor y después pretendemos que Dios bendiga esas cosas. ¿Sabes qué? Tenemos que empezar al revés. Tenemos que ir a lo profundo y decirle, Señor, ¿qué quieres tú en esta circunstancia? ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu voluntad? Así que para obedecer al Señor no tenemos que saberlo todo, no tenemos que entender completamente todo lo que está pasando para obedecer inmediatamente al Señor. Si Dios te da una palabra, hermano, hermana, obedece. En lo pequeño que sea, a lo mejor el Señor te está pidiendo que, no sé, le des una ofrenda a alguien que tiene necesidad. Obedece. Quizá el Señor te está diciendo, levanta el teléfono y llama a esta persona y dale una palabra. Obedece. Porque en esos pequeños actos de obediencia que nosotros damos, hay bendición del Señor. Los grandes milagros son precedidos por obediencia. El versículo 6 dice que entonces hicieron lo que Jesús les dijo. Así que lo hicieron y dice que recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de las otras barcas para que los ayudaran. Y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. ¿Sabes qué? Ese pequeño acto de obediencia desató lo sobrenatural de Dios. Ellos estaban acostumbrados a actuar en lo natural de sus redes, de lo que ellos podían hacer, y estaban en la orilla frustrados. Pero cuando ya volvieron al mismo lugar, a la misma circunstancia, al mismo mar,
y actuaron en respuesta a lo que Dios les había pedido, actuaron en obediencia al Señor, Dios desató bendición. ¿Sabes qué, hermano? En la obediencia está la bendición. A veces nosotros estamos tratando de pensar en algo grande y qué tengo que hacer. A veces en esos pequeños actos de obediencia que Dios te está pidiendo, ahí viene la bendición. Quizás tú estás pidiendo bendición económica y no estás diezmando y no estás dándole al Señor primero y lo mejor. Y es un pequeño acto de obediencia que cuando comienzas a practicarlo, desata la bendición. Lo mismo en tu familia, quizás estás en situaciones donde te encuentras que en lo natural no puedes. Comienza a ir a lo más profundo con el Señor. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, dice la palabra en el Señor, que a veces nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. ¿Has estado en algún desierto? Yo he estado en muchos desiertos y ahí es donde mejor, más claro escucho al Señor. Porque en la orilla, en las multitudes, a veces nos confundimos. Pero cuando estamos a solas con Jesús, cuando no tenemos de dónde agarrarnos, cuando esas cosas que nos traían seguridad no están, y tú estás en ese desierto espiritual, emocional, familiar, ahí es donde Jesús quiere hablar. Y donde su voz va a ser muy clara para tu vida, en esos pequeños actos de obediencia. Seguimos leyendo y vamos terminando. Versículo 8. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Cuando Pedro vio lo sobrenatural de Dios, se dio cuenta de que algo estaba sucediendo, se dio cuenta quién era Jesús y se dio cuenta quién era Él. ¿Sabes que cuando nosotros vamos a lo profundo, escuchamos la palabra del Señor, escuchamos la voz del Señor, ahí tenemos una mejor conciencia de quiénes somos nosotros y quién es Él? Y cómo tenemos que depender de Él y cómo nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Así que dice, el versículo 10 dice, Jesús, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Y en ese momento Simón, Pedro, aprendió, por lo menos en esa área, a poder confiar y obedecer en el Señor. Y sigue diciendo en el versículo 11, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ese fue el momento que Simón entendió. Ese es el momento que Pedro se transformó en un discípulo. Ya no era alguien que lo escuchaban las multitudes, era alguien que había experimentado escuchar a Jesús, obedecerlo y ver el milagro. ¿Saben qué? Cuando nosotros empezamos a practicar esa obediencia, a practicar esa confianza en el Señor, empezamos a ver lo sobrenatural del Señor y empezamos a entender que ya no vale la pena confiar en cosas que antes confiábamos, sino que lo que vale la pena es entregarnos completamente al Señor. Y lo que hizo Jesús es algo tremendo, porque ellos lograron dejar su seguridad, que eran las redes, que era el barco, para obtener la libertad. Y eso es parte de la confianza, del aprender a confiar en el Señor, soltar esas cosas que nos traían seguridad en algún momento y empezar a obtener esa libertad. ¿Qué dejaron ellos? Bueno, ellos dejaron muchas cosas, pero lo que Jesús hizo es transformar esa profesión que ellos tenían en un ministerio. Y muchas veces el Señor no nos va a pedir que dejemos el trabajo o que vaciemos nuestra cuenta de savings para darle al Señor, pero a veces en esos actos de obediencia Él va a transformar nuestros trabajos, nuestras profesiones en ministerios para el Señor. Porque Jesús lo que le dijo es, ahora serás un pescador de hombres. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Yo quiero que en esta mañana oremos y le pidamos al Señor que nos muestre dónde está nuestra confianza puesta. ¿Cuáles son esas redes o esas barcas en las que estamos confiando? Cierra tus ojos en este momento y pídele al Señor que te muestre si tienes que ir más profundo con Él, si tienes que comenzar a escuchar su voz en lo personal, en lo privado, o si quizás has escuchado ya su voz, si quizás el Señor ya te está hablando de ciertas cosas que tienes que hacer en tu vida, ciertos cambios, ciertas relaciones que tienes que dejar, ciertas costumbres que tienes que dejar de hacer, ciertas redes que te estaban dando seguridad, pero que tienes que entregársela al Señor.
Y hoy mi pregunta para aquellos que sí han escuchado al Señor es, ¿estás obedeciendo? ¿Estás respondiendo a lo que el Señor ya te está hablando? ¿O necesitas más confirmación? Yo quiero animarte a obedecer inmediatamente. Porque si nuestra obediencia no es inmediata, completa y gozosa, no es obediencia. Nuestra obediencia tiene que ser inmediata. Tiene que ser completa. Si Dios te está pidiendo algo, hazlo completo, no a medias. Y tiene que ser gozosa. Hay gozo cuando obedecemos al Señor porque vamos a ver el fruto abundante. Y el fruto va a ser tan grande que mira, ellos tuvieron que traer a otras barcas para agarrar ese fruto. Y yo no sé qué representa en tu vida. Quizás representa que vas a necesitar más trabajadores en tu trabajo para poder recoger lo que el Señor te está dando, esa bendición. O quizás vas a tener que en tu ministerio llamar a otros grupos porque tu grupo ya está que rebalsa y necesitas más ayuda porque el Señor está trayendo vidas, personas que están siendo transformadas. O quizá este lugar se va a llenar más y no sé si entra más, pero el Señor nos va a bendecir de otra manera para poder seguir extendiendo su reino. Pero necesitamos empezar a obedecer, iglesia. Necesitamos empezar a ir a lo profundo. No te quedes en la orilla, simplemente escuchando lo que todo el mundo escucha. Ve a lo profundo con el Señor. Señor, en esta tarde, Jesús. Señor, queremos que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos muestre, Señor. Señor, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Señor, ¿están puestas en las redes? ¿Están puestas, Señor, en esa barca? ¿Están puestas, Señor, en esas cosas que nos han traído confusión, que nos han traído frustración, que nos traen inseguridad y seguimos confiando en eso? Señor, hoy te pedimos perdón, Jesús. Y queremos, Señor, obedecerte y comenzar a ir a aguas más profundas, Señor. Señor, yo te pido que lleves a tu iglesia, que nos lleves a aguas más profundas contigo, Señor. Señor, que en ese lugar secreto podamos escuchar tu voz, Señor. Señor, no queremos andar escuchando ruido, no queremos estar atentos a las noticias, no queremos, Señor, estar escuchando cosas que otros hablan. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Señor, yo quiero escucharte a ti, que seas tú quien me hable. Sí voy a buscar el consejo, sí voy a buscar confirmación, pero háblanos, Señor. Llévanos a lo más profundo y habla a nuestro corazón, Señor. Porque sabemos, Señor, que ahí en esa palabra, Señor, está la bendición. Que ahí, Señor, cuando escuchamos tu voz y obedecemos, Señor, viene la multiplicación, Señor. Viene, Señor, lo sobrenatural. Yo no quiero más seguir en lo natural, Señor. Yo no quiero más seguir dependiendo de redes naturales. Señor, quiero comenzar a depender, Señor, de tu palabra. Y en tu palabra, Señor, lo haremos. Y en tu palabra alcanzaremos esta ciudad. Y en tu palabra, Señor, se llenarán nuestras barcas. En tu palabra, Señor, no en nuestro esfuerzo humano, Señor. En tu palabra. En momentos de mayor frustración, Señor, tú intervienes. En momentos de mayores crisis, tú intervienes. Iglesia, este es el mejor momento. Iglesia, este es el mejor momento para recibir palabra del Señor. Este es el mejor momento para poner nuestra confianza en Él. Levanta tu mano y dile: Señor, en ti confío. Señor, en ti confío en mi economía, Señor. En ti confío en mi familia. En ti confío en mi salud, Señor. En ti confío, Señor. Queremos comenzar a caminar en obediencia, Señor. Señor, transforma nuestros corazones en esta mañana, Señor. Señor, anímanos a llevar, Señor, nuestras barcas a lo más profundo, Señor. En el nombre de Jesús. Iglesia, todos con sus ojos cerrados, quiero hacer una invitación en esta tarde. Porque sé que hay personas aquí que quizás nunca han puesto su confianza en Jesús. Quizá hoy has sido invitado por alguien, quizás has venido en una crisis. Yo no sé tu circunstancia, pero quizás nunca has tenido este encuentro con Jesús personal. Quizás nunca has podido escuchar al Señor en tu corazón. Quizás nunca has pensado que puedes tener una relación personal con Jesús. Todos con sus ojos cerrados, quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que en esta tarde quiere entregar su vida a Jesús y quiere decirle: Jesús, yo quiero empezar a caminar contigo? Yo lo he intentado en mi manera, yo lo he intentado en mis fuerzas,
pero hoy quiero entregar mi vida y comenzar a caminar de tu mano. ¿Hay alguien en esta mañana? Levanta tu mano bien alto, quiero orar por ti. Dios te bendiga, qué bueno. Dios te bendiga. ¿Quién más? Wow, 3, 4 manos levantadas. ¿Quién más? ¿Alguien más? Aleluya, 5, 6, 7, 8. Por favor, mantén tu mano levantada y repite esta oración conmigo. Querido Jesús, en esta tarde te pido perdón por mis pecados. Señor, me arrepiento porque he caminado en mi propia sabiduría, en mi propia manera, Señor. Pero hoy quiero invitarte a mi vida y comenzar a hacer mi vida a tu manera. Señor, yo te invito y te pido que seas mi Señor. Dile con tus propias palabras: Jesús, quiero que seas mi Señor. Señor, sálvame. Señor, he estado apartado, lejos de ti, pero Señor, hoy me estás dando la oportunidad de acercarme, Señor. Señor, y hoy quiero caminar contigo. Hoy quiero que seas mi Señor, que seas mi Salvador, Señor, y que anotes mi nombre en el libro de la vida, Señor. Señor, me arrepiento de mis pecados y te declaro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, yo voy a estar aquí y me gustaría que te acerques mientras cantamos una vez más al Señor. Quiero orar por ti específicamente. Iglesia, Dios te bendiga. Sigamos poniendo nuestra confianza en el Señor. ¿Y qué les parece si adoramos una vez más al Señor?